Bueno, muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, 6 de agosto del 2025, siendo las 7:01 de la noche, le damos una cordial bienvenida. El día de hoy, pues, vamos a socializar una de las evidencias que nos compete desde la parte técnica como tal. Recuerden que con el permiso de ustedes, esta sesión está siendo grabada para quienes no pueden estar el día de hoy, pero de igual manera, pues se deja la grabación para que puedan, digamos, estar más adelante, se pueda visualizar y puedan ver de qué hace referencia a la sección del día de hoy. El día de hoy, como les había mencionado, a través de la plataforma Sayuna y a través de los grupos de WhatsApp, esta es una evidencia que nos compete siendo una evidencia de producto. Esta evidencia de producto nos hace referencia a la guía de aprendizaje 4, código 220-50-10-95, ojo, actividad 4, evidencia 013. La evidencia se llama listas de chequeo para validación de documento del diseño. Quienes está hablando, su instructora vocera, docente Yamile Toro Jaramillo, donde vamos a trabajar esta evidencia con la siguiente descripción. En estos momentos estamos compartiendo una presentación acerca de las listas de chequeo con base a lo que ustedes vienen trabajando ya con los demás instructores técnicos, y lo importante es que vamos trabajando de la mano porque ya vamos, digamos, ya terminamos con esto. Nos falta de esta guía 4, nos faltaría una sola evidencia, ¿sí? Es una evidencia transversal que la van a ver con la instructora Claudia Giraldo este viernes, ¿sí? Para que por favor estén atentos, participen, logren enviar sus evidencias dentro de los términos establecidos, muchachos, porque es que cuando se cierra la guía se deja máximo unos 8 días más, ya se cierra definitivamente, y quienes no cumplan en la fase, ¿qué debemos de hacer? Debemos de enviar a comité de evaluación y seguimiento y hacer los respectivos llamados de atención quienes no han cumplido durante la fase. Entonces es importante ponerse al día con esta mm, fase, logren cumplir, cumplan en el término, porque es que la verdad, llamados de atención es muy maluco, y a mí como vocera, pues me toca quedar la cara. Entonces, la idea es eso. Entonces, dentro de esta evidencia de producto, que son listas de chequeo para validación de documentos, he preparado, digamos, un bosquejo global, sí, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no es uno hacer listas de chequeo por hacerlas, no. Hay que tener en cuenta de que dentro de las listas de chequeo hay que establecer unos formatos que son de control, que se elaboran con qué fin, con el fin de entrar a registrar unas mediciones con el cumplimiento total o parcial de unas tareas, y que además cumplan con unas herramientas necesarias para organizar la calidad de los productos, ya sea para la medición o para la verificación de control como tal, ¿sí? Es importante que dentro de estas listas de chequeo hay que tener en cuenta unos elementos. Se deben de seguir unas normas básicas de presentación del documento escrito, realizar las listas de chequeo teniendo en cuenta el componente formativo, ¿sí? Entonces le borro acá este componente formativo. También tener en cuenta lo que se necesite dentro de las listas de chequeo. Debe ser algo dentro de esta que debe ser corta, concisa, hay que ser entendible, hay que tener unos nombres claros y que identifiquen de por sí dentro del instrumento, ¿sí? Que valga la redundancia, que cumplan con unas características en lo posible, que cumplan con unas variables, ¿sí? Y lo importante es que se establezcan unas escalas que compartan, digamos, que sean incisas. Cuando nosotros aplicamos estas listas de chequeo, preferiblemente que sean a nivel, que sean escritos, o que apliquemos unas listas de chequeo a nivel de checklist. Ya vamos a ver cómo. Importante también que los lineamientos de la entrega al producto que sean, ojo, preferiblemente en formato libre, que sea un formato, perdón, extensión libre, el formato PDF, que
dentro de la validación, ojo, acá no es de diseños, sino que cumplan con los requerimientos de la lista de chequeo para la validación del documento, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando dentro de la guía 4, actividad 4, evidencia 3. La entrega al producto preferiblemente en formato de extensión PDF, ¿sí? Es muy importante porque la validación de las listas de chequeo sean identificadas con el código 22050-1095, ojo, actividad 4, evidencia 03. Es importante que cuando nosotros estemos trabajando, ojo, desde la parte de análisis, cuando arrancamos toda esta parte de análisis, pasamos a un proceso de parte de análisis en importante la definición y el uso. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una documentación y dentro de esa documentación allí se plasma una serie de procesos y de acuerdo a estos, ojo, que son los requerimientos y los objetivos que nosotros vamos a alcanzar, ¿sí? Cuando estamos trabajando dentro del proyecto, hay que tener en cuenta de que esos procesos son los que nosotros alcanzamos dentro del proceso para realizar un análisis muy exhaustivo y dentro del sistema que se desee entrar a desarrollar lo que es el rendimiento, los procesos que se han logrado incluir dentro de la forma, ¿para qué? Para una toma de decisión. Cuando nosotros hablamos de esa toma de decisiones es cuando nosotros estamos levantando todo el proceso de información. Este proceso de información es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a tener en cuenta que partimos de un informe de un análisis y una definición y un uso. Pero, ¿esto qué es? Cuando nosotros hacemos, ojo, las listas de chequeo, los documentos de requisitos, la socialización de una manera informal, en los objetivos, las soluciones y dentro de ello estamos trabajando ¿qué? Todo lo que son los desarrolladores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entrar a alcanzar y hacer un análisis para entrar a replantearlo si es el proceso necesario. ¿Por qué? Porque con este fin nosotros entramos a buscar qué. En resumen, dentro de esa fase de análisis, buscamos que sea qué, que sea confiable, que sea objetiva, que sea precisa y que se actualice de una manera muy detallada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a evaluar todo este proceso, digamos, lo que son las listas de usuario, las listas de chequeo y dentro de ello entramos a hacer un análisis de requerimiento y entramos a hacer un análisis dentro de estas pruebas o dentro de estas listas de chequeo. ¿Qué entrar hay que hacer ahí? Hay que entrar a analizar, hay que entrar a hacer unas listas de en cuanto a qué, en cuanto a las listas de chequeo y en cuanto a los requerimientos del software. O sea que hay que tener algo presente allí y es que si debemos que entrar a corregir y a replantear. Es muy importante que tengamos esto cuando estamos trabajando dentro de estas listas de chequeo. ¿Por qué? Hay que entrar a hacer un análisis dentro de la estructura y dentro de la información. Esta información que tienen que tener en cuenta, ojo, la información, las fuentes de información, recordemos que hay que tener dos líneas de fuentes. Esas fuentes que son fuentes primarias y fuentes secundarias. Dentro de la fuente primaria, ¿qué nos establece? Lo que son la observación directa y la observación indirecta. Y partimos de algo en la afirmación de la parte secundaria, que es, entramos a hacer ¿qué? Un análisis en cuanto a qué, que hay que entrar a validar si la información es correcta, si la información es fidedigna, si la información es de confianza y si la información es pertinente a qué, cuando nosotros estamos haciendo que una estructura de un sistema de información. ¿Por qué hago validación dentro de esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo un informe de análisis, sí, se debe tener la siguiente información o la siguiente estructura o el cubrimiento de los siguientes
objetivos que deben de entrar a cumplir una línea de trabajo, que son la introducción, que son la parte de contenido, que son la parte de la metodología. Estas partes son muy importantes cuando nosotros entramos a trabajar dentro de las ideas. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a trabajar unas ideas cortas, unas ideas que son dentro de ellas, digamos, hacer un análisis en cuanto a la revisión del texto, en cuanto a los signos de puntuación, en cuanto a las conclusiones y en cuanto a los resultados. Importante también, ojo, cuando entramos a trabajar todo lo que es la parte de metodología, ¿cierto? ¿Por qué es la parte de la metodología? Y me meto acá en esta partecita para hacer un paréntesis. Hay que entrar a hacer una revisión en cuanto a en cuanto a la hipótesis, en cuanto a las variables, en cuanto al estudio analizado. Y es importante hacer un muestreo en cuanto a qué, en cuanto a la investigación, en cuanto a la tecnología que se está brindando. Y importante también hacer un análisis en cuanto a qué, en cuanto a la realidad que se tiene como una base empírica, ¿sí? Esto hace parte de qué, dentro de una estructura de un informe. Cuando hacemos una estructura en cuanto a la medición, la estructuración, los documentos, la validación, ojo, hay que tener dos métricas importantes. La una es la lista de chequeo y la otra son los cálculos o las métricas del software como tal. Validamos también todo lo que tiene que tener en cuenta la medición, la verificación y las listas de chequeo. Cuando hacemos esas listas de chequeo, muchachos, hay que tener en cuenta que podemos trabajar desde una checklist, o sea, validación, o la otra son las hojas de verificación. Verificación que completa, verificación que corta, concisa. Hay que tener en cuenta el lenguaje, que sea amigable, que sea comprensible. Hay que tener unos nombres claros. En cuanto a las variables de la aplicación de la información, tiene que tener mucha incidencia, que las variables de la información deben ser muy claras. Y en cuanto al diseño y la cuadrícula, digámoslo así, que deben de tener, de siempre debe de ser muy clara. Hay que aplicar, en cuanto a la metodología, entrar a aplicar este sistema de información a través de qué? A través de unos requisitos. Y que dentro de esos requisitos es importante que nosotros tengamos claro toda la aplicabilidad dentro de las listas de chequeo. Cuando nosotros aplicamos lo que son las listas de chequeo, tenemos claro al momento de hacer la medición, la verificación, y hay que tener claros que unos pasos, muchachos. ¿Por qué? Porque hay que determinar el ámbito en cuanto a qué, en cuanto al análisis, en cuanto a los procesos y los procedimientos. Segundo, hay que diseñar el formato. El formato debe ser claro, fácil de usar y fácil para entrar a implementar o si hay que hacer unas mejoras. En cuanto al diligenciamiento de la información, el manejo de la información, si trabajamos bajo presión, si hay que tener un proceso, digamos, en cuanto al diligenciamiento, hay que tener un poco de paciencia, ¿sí? También esto hay que tenerlo en cuenta en la aplicación de las listas de chequeo. Otro registro importante, al registrar la información, ojo, cuando estamos validando las listas de chequeo, hay que compilar la información para poderla tabular y para poderla registrar de una manera importante ¿en la qué? En la información de las listas de chequeo, ¿sí? Observación. Cuando hacemos una medición, una verificación dentro de las listas de chequeo, nosotros podemos tener, por ejemplo, ya acá establecí 3 criterios. Primer criterio, podemos entrar a hacer un proceso que presenta las variaciones dependiendo de qué, dependiendo del hardware utilizado. Es una observación, un ejemplo, una lista de chequeo. Otro punto, otro criterio, yo lo establecí como punto número 5, que es, no se han definido las contingencias en caso de pérdida de información. Hay que tener claro y es una observación importante.
Otro punto, que entramos a identificar las características mínimas del hardware no se ajustan a los requerimientos reales dentro del aplicativo, ¿sí? Entonces hay que tener claridad con esas partes al entrar a trabajar con las listas, la medición, la verificación, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la aplicabilidad de listas de chequeo. Algo importante acá. Hay unos instrumentos de medición y unos instrumentos de verificación. ¿Para qué? Para el cálculo de métricas en cuanto a qué, en cuanto al software. En cuanto a la ingeniería del software, tiene como objetivo medir un sistema en la optimización de la calidad. Primero, los requisitos. Segundo, el análisis. Tercero, los modelos de diseño. Cuarto, las fuentes de información. Y quinto, lo que son las pruebas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que cuando hacemos las métricas de calidad, los desarrollos en cuanto a las métricas, en cuanto a las técnicas, en cuanto a la evaluación de la calidad, hay que tener siempre algo claro y es que hay que actuar con objetividad y hacer un buen análisis en cuanto a qué, en cuanto a los errores y en cuanto a los defectos como tal, ¿sí? Entonces es un punto a favor que hay que tener en cuenta en cuando se vayan a hacer qué, la medición y la verificación. Factores de los riesgos en cuanto a qué, en cuanto a calidad, en cuanto a categorización, en cuanto a la medición, en cuanto a la verificación, en cuanto a calidad. ¿Por qué? Porque miden los factores que son como puntos de funciones y que miden qué, la parte del uso y la parte de mantenimiento. Cuando hablamos de categorización o factorización, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que las características, la capacidad de cambio y la adaptabilidad a los nuevos entornos o también hay que tener en cuenta en cuanto a qué, en cuanto a estos nuevos factores que son importantes en la aplicación, ¿sí? Esta es una matriz de trazabilidad. Es importante que la tengan presente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están haciendo las listas de chequeo, ustedes deben de tener en cuenta el tipo de prioridad, el estado, si es importante, si no es importante, si se tiene pendiente, digamos, que el entregable, si se ha entregado, si no se ha entregado, si está pendiente, el nivel de prioridad. El nivel debe ser siempre alto, medio, bajo, ¿sí? Importantísimo, ¿por qué? Porque esta matriz de trazabilidad la vamos a tener en cuenta para trabajarla durante todo el proceso de formación, ¿sí? Otra parte importante, cómo funciona la matriz de trazabilidad cuando trabajamos en un negocio, en la aplicación de soluciones, en la aplicación de transiciones, cómo podemos entrar a trabajar con los requisitos actuales, en los requisitos de los intereses de las personas como tal, en una idea de negocio. Esto también son chips que nosotros podemos entrar a trabajar para qué, para las listas de chequeo en aplicación de proyectos de software. ¿Cómo entramos a trabajar estas validación de estas listas de chequeo para trabajarlo en validación de documentos a través de qué? A través de software. Muy importante, a través de la matriz, cómo la podemos aplicar a través de la validación de los documentos. Esta matriz, cómo la podemos a trabajar a través de qué? De código fuentes, de programadores o de clientes como tal, ¿sí? Y por último, entramos a trabajar lo que son las preguntas que nuestros clientes nos pueden entrar a hacer antes de nosotros entrar a aplicar unas listas de chequeo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar a aplicar esto ¿en qué? En los diferentes programas, en HTML, en Java, en C, en C++, en Flash, en Visual Basic, en Visual Studio Code. Vamos a trabajar bases de datos, vamos a trabajar SQL, PHP, .NET, etcétera. Toda esta cantidad de preguntas las debemos de tener en cuenta para la aplicación de las listas de chequeo. Entonces, es muy importante esto cuando nosotros estamos desarrollando las listas de chequeo como tal, ¿sí? Y
Por último, la aplicación de las listas de chequeo para la validación de los documentos según el diseño y el código para, esto no es un taller práctico, es la actividad como tal que nosotros les pedimos a ustedes a través de qué, a través de la guía número 4. Recuerden que dentro de la guía número 4 está las listas de chequeo para validación de documentos dentro de la evidencia. Dentro de la evidencia, ¿qué se les pide? Entonces, es importante. Para mí, fundamentalmente, ustedes ya vienen trabajando con esta, digamos, las listas de chequeo. Es importante que siempre deben de tener una introducción, pueden crear, digamos, ustedes ya vienen trabajando con un material o con un proyecto. ¿Cómo han trabajado este material? ¿Cómo han trabajado este proyecto? Han trabajado una introducción, un alcance, el ámbito del sistema, si han trabajado un involucrado o el rol del perfil profesional como tal, ¿sí? ¿Qué metodología y qué perspectiva del producto? ¿Cómo vienen trabajando el proceso de las metodologías? Si han trabajado metodología Scrum, cómo vienen dentro de las funciones del proyecto, si están trabajando para página web, para si lo van a trabajar para una aplicación o desarrollo móvil, ¿cierto? Esto es muy importante. Pero dentro de ello, ustedes ya han trabajado lo que son los diagramas de casos de uso, ya han levantado historias de usuario, etcétera. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa esta parte de acá, que es la parte importante, esta partecita de acá. Estamos en la parte 17. En la parte o en el punto 17 o en la página 17. Dice, listas de chequeo para módulo de la aplicación para un reporte. Entonces, un ejemplo. Entonces, Pedrito Pérez está haciendo esta implementación para la aplicación de módulos de reportes como tal. Entonces, me dice, dentro de estas listas de chequeo, esta es la parte, digamos, la está contemplada en varias secciones. En la aplicación de reportes, en la aplicación de módulos para el hardware y en la aplicación de módulos para software, ¿sí? Entonces acá me está diciendo si se está aplicando si se tiene la fecha de reporte, la generación del informe, si se queda guardado el informe en el sistema, si no se queda guardado, si tiene, digamos, el componente del hardware como tal, monitor, diadema, CPU, impresora, mouse, teclado, etcétera, ¿sí? Si se está trabajando en los módulos por software que se está trabajando, listas de chequeo para el software que podemos aplicar, memoria RAM, discos duros, memorias extraíbles, el software tiene hosting, tiene redes de datos, tiene bases de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes me monten esta partecita de acá dentro de la aplicación de las listas de chequeo para dar cumplimiento con la evidencia como tal. Si ya tienen montado esta parte de acá, perfecto. Solamente sería hacer el ajuste acá con las listas de chequeo y con esto ya cumplirían con la evidencia mía, ¿sí? Para que lo tengan presente, con eso cumplirían con las listas de chequeo para la validación de la documentación de diseño. Esta parte de acá es toda la documentación de diseño que ustedes ya han levantado, que ustedes ya han entregado. ¿Qué faltaría hacer? Solamente faltaría cumplir con esta partecita de acá, que son las listas de chequeo, y estas listas de chequeo, como les digo, la pueden hacer para generación de reportes, para aplicación de los módulos de hardware, para aplicación de módulos de software, para aplicación de módulos de bases de datos, etc. Esta es la evidencia que hay que entregar el día de hoy, que les estoy socializando desde un rol como instructora técnica y vocera de las fichas como tal, ¿sí? Entonces, les atiendo dudas, inquietudes con respecto a la evidencia que hay que presentar. Chicos, los escucho.
Sí, cuéntame, Johnny. Buenas noches, instructora Yamil. Espero que estés muy bien. Te saludo. Te mando un fuerte abrazo, profe. Espero que estés muy bien y cada uno de mis compañeros también espero que se encuentren de la mejor manera el día de hoy en sus hogares. Profe, tengo yo una situación puntual y es que las historias de usuario que hace referencia a la evidencia de la guía número 2. Ese trabajo yo lo tengo pendiente, entonces si no lo tengo en el momento no puedo enviar las listas de chequeo, necesito enviarlo. Es que tengo un problema todavía y es que no he definido como tal el proyecto que yo voy a hacer. Entonces yo estoy haciendo las evidencias con otro tipo de ejemplos de páginas web, pero pues ya estoy como centrando el proyecto que yo quiero entregar y en el cual voy a basar pues mi caso de estudio personal. Sin esa evidencia de las historias de usuario como nos estás mostrando en ese ejemplo que acabas de presentar, están las historias de usuario, los diagramas de casos de uso. Si yo no tengo esas primeras dos evidencias, no puedo presentar ahorita solamente la lista de chequeo para no atrasarme en esta evidencia. Tienes que presentar, aunque sea las listas de chequeo, presentas las listas de chequeo para poder aprobar esta evidencia, claro que sí. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Listo. Sí, lo importante, o sea, lo importante en estos momentos es que aprendan a aplicar lo que son las listas de chequeo. Es lo más importante, aprendan a aplicar las listas de chequeo. Hay que trabajar mucho en eso porque desde la parte de la fase de análisis venimos trabajando con ellos. Ya sabe que cada que pasamos una fase, esas fases se van implementando y digamos, se van robusteciendo más y eso les va a servir para poder fomentar y para poder incrementar todo el proyecto como tal, porque recuerden que al final, yo estoy recibiendo, por ejemplo, ahora termino con ustedes y empiezo a recibir también sustentación de proyectos a las 8 de la noche con unas fichas que se me van a etapa práctica. Para mí es fundamental que entre guía 9, 10 y 11 ustedes estén sustentando proyectos. O sea, si no están conmigo, estarían con otro instructor, pero lo importante es que logren ir documentándose, muchachos, documentense, empiecen a trabajarle, no dejen todo para última hora, porque la verdad es muy complicado trabajar ya sobre el final con un proyecto. Entonces, lo ideal es que logren desde ya, trabajen en el proyecto, empiecen a documentarse, a crear, si es de diseño web, si es aplicación móvil, etcétera. Trabajen con lo que tengan documentándose bien de un proyecto, muchachos. No dejen para última hora, que la verdad es muy complicado porque ya sobre el final se les junta proyectos, bases de datos, Pronet, backend, todo, y no son capaces. La verdad, sobre el final se torna como el ambiente un poco pesado porque es muchas evidencias, tanto técnicas como transversales, las que hay que trabajar, más el proyecto, y dejar todo a última hora no es recomendable, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, muchachos. El día de hoy, pues, es una evidencia sencilla, pero necesito que por favor la realicen dentro de los tiempos establecidos, cumplan con no solamente con mis evidencias, sino con las evidencias de los demás instructores para que logren el objetivo, y es salir a una etapa práctica con todos sus resultados de aprendizaje al día, que logren cumplir con sus proyectos finales, es lo más importante, ¿sí? Entonces, muchachos, no siendo más, les deseo, les auguro muchos éxitos. Durante ya estamos en proceso de finalización de esta guía 4. Auguro éxitos para quienes lograron culminar con éxito esta guía y logremos dar inicio próximamente a la guía número 5 para que continuemos con todo este proceso formativo entre el programa de análisis y desarrollo de software. Entonces, no siendo más, los dejo, les deseo una feliz noche. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto les estaré atendiendo a través de la mensajería interna de WhatsApp. ¿Quién se llevó el regaño? No, nadie se llevó ningún regaño. No, hay que ponernos las pilas, hay que trabajar, muchachos. Todos tenemos que trabajar, tenemos que ponernos las pilas
documentense bien, tengan una carpeta, tengan un drive, tengan todo bien guardadito para que logren avanzar, ¿sí? A medida que vamos avanzando en las guías, váyanse documentando, muchachos, es lo más importante, ¿sí? Esa es como la idea como tal. Logren avanzar en sus proyectos, siempre tengan en el plan B, en un drive siempre mantengan las copias de seguridad de sus evidencias, de sus proyectos, de las guías, de los trabajos en equipo, trabajen en grupo, muchachos, eso fortalece mucho la formación. Acá hay unos aprendices con unas habilidades muy buenas en programación, en toda la parte de frontend, en backend. Pues muchachos, aprovechen esos espacios, aprovechen y reúnanse en equipos, que es bueno, o sea, trabajar en equipo es bueno, no es cargar al otro, es apoyarse en uno y yo sé que pueden salir adelante y pueden crecer, ¿sí? Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Kevin entró, pero ya entró tarde, Kevin entró ya a la despedida. Entonces, ahora termino, les comparto, más tardecito les estaré acá haciendo un ajustecito acá a la presentación y se los comparto a través de los grupos de WhatsApp para que ustedes miren cómo es la presentación que les hice en resumen acerca de las listas de chequeo, que es muy importante. Les hice también un ejemplo de cómo quiero que realicen la actividad, que es muy importante, porque es muy importante, no es hacer una lista de chequeo sencilla, no, tengan la importancia de realizar una buena lista de chequeo, ¿sí? Entonces, no siendo más chicos, los dejo, les deseo una feliz noche para todos y ya saben, pónganse en las pilas y yo sé que todos vamos a lograr el objetivo. Cuenten conmigo, trato de colaborarles en lo que más pueda. Una feliz noche para todos y un feliz fin de semana. Estén pendientes que este viernes tiene sesión con la instructora Claudia Giraldo. Una feliz noche. Chao, saludos.